Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, antes de ir a Corintios. Estamos hablando de membresía. De pronto manoteando lo tiro al suelo y estamos hablando de membresía en estos días, o a partir del domingo pasado, y como siempre me queda algo para concluir el sermón. Entonces estábamos diciendo nosotros hace 8 días muchas cosas, pero terminamos con una idea en que decíamos que pertenecer no es lo mismo que asistir. Hay dos cosas cuando usted se vincula a una iglesia. Usted puede asistir o puede pertenecer. Y yo le digo que es mejor que pertenezca. Está bien que asista 1, 2, 3, 4, 5, 6 domingos, 6 meses. Pero una vez que conoce la iglesia y una vez que el Señor le confirma que es la iglesia a la que Él lo está llamando, usted pertenezca a esa iglesia. Para los que no saben, estamos hablando de este tema porque estamos renovando y estamos aceptando membresía en esta iglesia. Estamos abriendo el libro de membresía en esta iglesia. Entonces, decíamos también hace 8 días, ¿cómo reconocemos a los discípulos? A los discípulos del Señor los reconocemos por su compromiso y por su sentido de familia, por su sentido de comunidad, por su sentido de cuerpo, porque tienen pertenencia, porque se sienten parte de esta familia. Qué bueno que algún día realmente nosotros pudiésemos decir, sí somos una familia, realmente lo somos. Con todos estos niños que bautizamos, con toda esta cantidad de niños que tenemos ahora sin poderlos traer, qué lástima. Pero somos una iglesia joven, somos una iglesia de niños, somos una iglesia de jóvenes y de adultos jóvenes, gracias a Dios. Aquí el único viejo soy yo, pero qué bueno que la fe se está cultivando en medio de personas jóvenes. En medio de personas jóvenes. Vamos a seguir hablando entonces de membresía y vamos a seguir hablando de cuerpo de Cristo, vamos a seguir hablando de lo que es la iglesia. Les dije que abrieran sus Biblias en Hechos capítulo 5 y vamos a empezar ahí el sermón. Padre Celestial, por favor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Padre Celestial, que tengamos corazones abiertos a tu palabra, mentes listas, dispuestas, pero sobre todo que tengamos la intención consciente de escucharte. Padre, que no me escuchen a mí. Padre, que te escuchemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos 5. Dice en el versículo 12, pongan los ojos en el versículo 12, porque quiero que pensemos en un asunto. Hay mucha gente que tiene miedo, temor, prejuicios, dice, no, yo ¿por qué me tengo que hacer miembro de una iglesia? Basta con que yo asiste, colabore, lleve mis diezmos y esté allá, pero yo ¿por qué tengo que hacerme miembro? Versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. A mí me encanta esa palabra unánimes, porque quiere decir, todos eran de una sola alma. Hoy leímos el credo de Atanasio. Atanasio habla sobre la unicidad de Dios, la unicidad de Dios, la unicidad de Dios. Un Dios trino, un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero uno.
Y la Escritura siempre dice, hay un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu. Uno. Aquí está diciendo de la iglesia que los primeros cristianos permanecían unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es un sitio en el templo, es una puerta en el templo. Qué bueno que nosotros progresáramos día tras día en la unanimidad, que pudiéramos ser personas que, aunque tenemos diferentes caracteres, aunque tenemos diferentes estratos, aunque tenemos diferentes orígenes, aunque tenemos diferentes pieles o colores o sabores, fuéramos de una sola alma. Eso significa ser familia. Traer los niños a la congregación, recordar de que nosotros somos miembros desde que somos pequeñitos en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Eso nos ayuda a pensar que somos una familia. Tenemos que ser una familia. Yo sé que usted ama mucho a su papá, y ama mucho a su mamá, y ama mucho a su suegra, y ama mucho a sus tíos, y ama mucho a sus primos, y ama mucho a todos los de la parentela. Pero recuerden que la familia de Dios es más importante que cualquier otro vínculo que usted pueda tener sobre la tierra. Le voy a decir por qué sencillamente. Especialmente hablando de la iglesia. Seguramente algunos de ustedes van a decir, no estoy de acuerdo con el pastor, porque como esa palabrita está de moda, yo no estoy de acuerdo. Pero espero que el Espíritu Santo lo lleve a estar de acuerdo con Dios, con la palabra. Eso es lo importante. Cuando usted se casa, y atención los solteros y las solteras, ¿no? Cuando usted se casa, usted abandona la familia. Usted sale del nido. Usted rompe el cordón umbilical. Si no hace eso, no hay matrimonio. Para que haya matrimonio, ahora las mamás no se van a poner bravas conmigo. Es la Biblia la que dice eso, no yo. Ahora yo tengo dos, ahora tengo una, pero tenía 2 hijas conmigo. Y cómo extraño a mi negrita, pero tenía que casarse y ella asumió otro rol de familia. Claudia ya es de Natanio. No tengo nada que hacer ahí. Dejó padre y madre y se unió a su marido. Esa es la fórmula de matrimonio en la Biblia. 2 condiciones para que haya matrimonio. 1, dejar padre y madre. Y 2, juntarse. Ahí hay matrimonio bíblico. Cuando usted se casa, su familia, aunque quiera mucho a su mamita, y perdónenme las mamitas, yo también quiero todavía mucho a mis hijas, y soy padre hasta el día que me muera, y las ayudaré hasta el día que me muera, pero en el momento en que se casan, yo paso a ser pariente. ¿No les gusta? Es la verdad. Es la verdad. Muchos matrimonios de hoy en día fracasan porque siguen siendo hijos de papi y mami. Porque nunca aprendieron a sostener una mujer. Porque dependen de lo que tiene papi. Porque dependen de la casa de papi. Porque dependen del mercado de papi. Eso no es matrimonio. Pregúntale a Nico. Ellos tuvieron que romper. Yo me imagino que Ana Karina, ay, qué bueno que Nico y Valentina se vinieran a vivir aquí conmigo. Conseguimos una casa más grandecita y ellos pueden tener su partecita. ¿Cómo no? Eso es lo peor que puede ocurrir en un matrimonio. Por eso Nico, lo primero que hizo fue, Valentino, ahorremos para pagar el arriendo de un apartamento.
y vamos a buscar un apartamento. Y antes de casarse, estaban buscando apartamento. Se tenían que ir. Se tenían que ir. Pero ¿a dónde voy con todo este cuento del matrimonio? Resulta que cuando usted se hace miembro de una iglesia, usted se casa con la iglesia. Porque recuerden cómo empezamos el sermón el domingo pasado. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Empezamos el sermón con Efesios 5:30. No pierdan Hechos. Efesios 5:30. ¿Qué dice Efesios 5:30? Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y qué les dije yo? Que esa expresión carne y huesos es una referencia directa a Génesis 2:23. ¿Qué dice Génesis 2:23? Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La Biblia en todas partes compara a la iglesia con una esposa. Cristo quiso una esposa sin mancha y sin arruga, perfecta delante de Él. Se llama la iglesia. Cuando usted pertenece a una iglesia, usted está casado o casada con Cristo. Porque usted es la novia de Cristo. Usted es la esposa de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a tomar la Santa Cena. Cuando usted tenga el pan en las manos, y entonces el Señor le recuerde que un día dijo, este es mi cuerpo. Y al mismo tiempo la Biblia le enseña que usted es el cuerpo. Porque hay una unión. Porque hay un ligamento, porque hay una comunión, porque hay un vínculo que es irrompible. Es un matrimonio. Dice, volviendo a Hechos, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El versículo que me interesa es el 13. El versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse. Miren que intencionalmente se usa esta palabra, juntarse con ellos. Mas el pueblo, es decir, los que no se juntaban, los alababa grandemente. Mis queridos hermanos, ¿qué quiero enseñar con este versículo? Si usted tiene sentimientos de no juntarse a una iglesia, déjeme decirle con todo respeto, pero con toda verdad, usted está asumiendo una actitud de inconverso. Son los inconversos los que no quieren añadirse a la iglesia. Los que no han entendido el evangelio, los que no creen. Ahí está claro. Ahora, si quieren otro ejemplo que nos ayude a pensar en esto, vayan a Hechos 9, ahí mismo en 9, versículo 26. Mire lo que le pasó al pobre Pablo, a Saulo de Tarso. Ustedes saben que Saulo de Tarso, antes de ser cristiano, era perseguidor de la iglesia. Hechos 9, versículo 26. Pablo, tremendo hombre con odio hacia el cristianismo. ¿Ya están en el 9? Pongan los ojos en el versículo 26. Estamos hablando de Pablo. Entonces podemos decir, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse.
Ya está Pablo convertido. Eso fue después de la caída allá en Damasco. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese ¿qué? Discípulo. Es raro. Nadie de los que no cree se quiere juntar con nosotros. Y este perseguidor de la iglesia ahora le dio es que por juntarse. Nos van a meter aquí un caballo de Troya. Nos van a fichar a todos y nos vamos a ver en la cárcel todos de un momento a otro. Eso era lo que pensaban los cristianos, porque no era normal que los no creyentes se juntaran con la iglesia. Eso es como si aquí llegara Romaña un día, pastor, ¿puedo entrar a la iglesia? Me acuerdo cuando llegó Alfonso Pérez Guayacán por primera vez aquí. Él nos está viendo allá en Restrepo, no vino hoy. Apareció en la puerta un miércoles. Y dice, pastor, ¿puedo seguir? Le dije, claro que puede seguir. Y desde ese día, Luis Alfonso Pérez Guayacán no se ausentó de esta iglesia. Juntarse. En el griego es kolamai, de donde viene la palabra cola, con K, acuérdense. Es la palabra clave. No es cualquier reunión. Esto de añadirse y pegarse implica lazos fuertes y permanentes, unión verdadera, es un matrimonio. Vayan a 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Primera de Corintios 6, 16. Ustedes dirán, pastor, esa es la repetición de lo que ya dijo en la introducción. Pero vamos a ver por qué es importante esta repetición. Primera de Corintios 6, 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir porque me da como pesar con las mamás y los hijos que de pronto dicen, ay no, el pastor fue muy duro con eso de que dejamos padre y madre. ¿Cuál es la actitud que yo tengo frente a Natanio, el que se llevó a Claudia? Que gané un hijo. Así supero la separación. Yo entregué a una hija, pero Dios me mandó un hijo. Y si comienzo a mirarlo como hijo, esa separación no va a ser tan cortante ni tan radical, sino que va a ser comprensiva. Yo puedo comprender, hija, tú tienes tu esposo, tú tienes tu casa, tú debes estar allá. Me encantaría que consiguiera un lotecito aquí en Vanguardia. Me encantaría que hiciera una casita aquí en Vanguardia, pero no. Su vida está en Pensilvania, allá le toca estar con su esposo. Pero tengo 2 hijos en Pensilvania. Y todavía no sé si vendrán nietos, espero que sí, pero si llegan, imagínense todo lo que llega para la familia. Entonces, aquí en Corintios 6, 16 dice otra vez, los dos serán una sola carne. Yo quiero que miremos el contexto de este pasaje porque es muy importante. Es muy importante. Pero antes de eso, sí, miremos el contexto, que es muy importante. Vamos al versículo 12. Échale una miradita al versículo 12. Este es un versículo que le gusta a mucha gente. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Muy bien. ¿Todo me es qué? ¿Todo me es qué?
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Saben una cosa? Este versículo es un dicho de los corintios. Pablo lo trajo inspirado por el Espíritu Santo a la Escritura, porque resulta que este era el dicho que los corintios usaban para vivir como les daba el deseo, como querían. Era el versículo que usaban para justificar sus pecados. Ustedes saben que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. Era una iglesia con muchos problemas, no solo de doctrina, sino de celos y también de moral. Entonces ellos decían, entre ellos decían, todo me es lícito. Y por eso vivían como vivían. Hoy en día muchos dicen, tengo libertad en Cristo, y viven como viven. Sí, todo me es lícito, y Pablo le añade, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te vas a dejar dominar de nada. Pablo trae el dicho porque eso era muy común entre los corintios. Versículo 13. Otro dicho de los corintios: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor, ¿para qué? Para el cuerpo. Palabra cuerpo aquí es clave. Es clave. Resulta que en Corintio se rendía un culto a una diosa. ¿Cuál diosa? Ese es de los Efesios. Aquí en Corintio, ¿cuál era? Afrodita, la diosa del sexo. ¿Y en qué consistía el culto a Afrodita? En prostitución, en desenfreno sexual. Y Pablo está diciéndole a los corintios, mire, ustedes están muy familiarizados con eso y parece que están trayendo eso aquí, a la iglesia. Hoy en día vivimos en un contexto en que la pornografía, la inmundicia, la fornicación, el desorden sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, son cosas completamente culturales y naturales. Eso se volvió normal. Y ya los padres, antes, yo me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá conversando con el vecino, ay, fulanito de tal es homosexual, ay, no, ¿cómo se? Ay, que no sé qué, pobrecita fulana, que es un muchacho así todo perdido. Bueno, y eso era una vergüenza, y los homosexuales se escondían, y eso era por allá en secreto, y muy guardado, y toda esa cosa. Hoy es normal. Hoy es normal. Entonces hoy también es un poquito difícil hablarle a los jóvenes y hablarle a los cristianos de pureza sexual. Es como otro idioma. Pero aquí Pablo está diciendo, ojo con el cuerpo, porque el cuerpo no es para la inmundicia, el cuerpo no es para la pornografía, el cuerpo no es para las relaciones ilícitas, el cuerpo no es para la fornicación, no es para el adulterio, no es para el homosexualismo, no es para nada más que para Cristo. El cuerpo es de Cristo. Porque es que el plan de salvación suyo y mío incluye el cuerpo. Yo no soy Leonel Ortiz sin el cuerpo. Ustedes no están viendo aquí un espíritu. Ustedes aquí no están viendo solo mi mente. Ustedes están viendo mi cuerpo. Y ese cuerpo tiene espíritu, y ese cuerpo tiene mente, y ese cuerpo tiene facultades. Y el plan de salvación me incluye todo. Todo. Entonces dice el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando aquí de la resurrección. Bueno, así trato de hablarnos de la resurrección hoy también como parte del paquete de nuestra salvación.
Yo me acuerdo que una vez en un sermón les dije que buscaran un librito que se llama Johnny. ¿Se acuerdan? En las librerías cristianas lo pueden conseguir. Se llama Johnny. Johnny es el nombre de una muchacha, de una señorita hoy en día, ya yo creo que cercana a los 50, 60 años. Pero cuando ella era jovencita, era una atleta, se fue a la playa, se tiró al mar enclavada y la recibió una roca. No se ahogó de milagro, porque los compañeros al ver que no salía, salieron a ver qué pasaba y ella estaba cuadraplégica con el golpe que había recibido. Y Johnny renegó de Dios por muchos años. Una muchacha jovencita, 17 años, una atleta, y comenzó a hablar mal de Dios y a mostrar amargura por todo lo que había en su vida. Pero un día, la semilla del evangelio en su corazón, la oración de sus padres, el amor de sus padres, el cuidado de ellos, la trajo a recapacitar otra vez. Y comenzó a pensar en Dios y a buscar refugio en el Señor. Bueno, para hacerles rápida la historia, ¿qué está haciendo Johnny hoy? Johnny hoy da conferencias por el mundo entero en su silla de ruedas para minusválidos. Y para sostener su ministerio, pinta con la boca. Hace unos cuadros preciosos con la boca. Y los vende y con eso sostiene su ministerio. ¿Qué dijo ella una vez en una conferencia? Dijo, cuando yo resucite, la primera cosa que voy a hacer es ponerme de rodillas ante mi Salvador y adorarlo, porque hoy no me puedo arrodillar. Imagínense, una cuadraplégica, todo lo que más desea en su vida es poderse arrodillar delante de su Señor. Ninguno de los jóvenes que me está escuchando aquí hoy está cuadraplégico. Ninguno. Pero me pregunto, ¿le agradecen a Dios la salud? ¿Le agradecen a Dios la salvación? ¿Le agradecen a Dios que pueden estar oyendo un sermón hoy domingo? Vamos al versículo 20. Dice, bueno, no al 20 todavía. El versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Oigan bien ese versículo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? El acto sexual tiene un misterio. La relación íntima tiene un misterio. Cuidado. Dios no dijo que seríamos una sola carne solo por decirlo. Eso es serio. Cada vez que usted fornica, usted se está uniendo a una persona en una sola carne. Por algo le dijo el Señor a la samaritana, bien me has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí viene lo que nos interesa con relación a la membresía. Pero el que se une al Señor, ojo, por favor escuchen al Espíritu Santo, escuchen, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Versículo 18, hermanos, aquí hay un imperativo. No sé cómo lo van a tomar ustedes, pero dice, huid de la fornicación. Si están en peligro de fornicación, corran al lado contrario. Aléjense de eso. Váyanse para otro lado, pero huyan de la fornicación. Cuando uno tiene esas hormonas todas alborotadas, 14 años en adelante, hasta que muera, ¿no?
De pronto en la vejez baja un poquito, pero cuidado, hay viejos peligrosos. Jóvenes, por amor de Dios, no se den la ocasión. No armen la ocasión. Huyan de la fornicación, porque en otra parte la Escritura dice, huyan de la idolatría. Una fornicación, el hábito de la fornicación, el vicio de la fornicación es un sistema idolátrico de adoración de usted mismo. ¿Y qué es la fornicación? Se lo voy a definir rapidito y sencillamente. La fornicación es un acto sexual sin compromiso. Pasamos sabroso, usted se va para su casa y yo me voy para la mía. Eso es fornicación. ¿Qué es adulterio? Adulterio es relación entre casados con distinta pareja. Huyan de la fornicación, jóvenes, no le den ocasión al diablo. No amen los lugares oscuros ni solitarios. No se expongan. ¿No han entendido lo que significa que el cristianismo es una batalla? Hay que luchar contra el pecado aún sangrando. Es asunto de decir no. Así me parte el alma. ¿Y de dónde sacan la fuerza para decir no? Pues de Cristo, porque Él es la armadura. Hay que andar en comunión con Él. Él es tu esposo, Él es la fuente de la gracia. Él te da todo lo que necesitas para que puedas vivir, como dice en 2 de Timoteo 3:17, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos acaba el tiempo, tengo que terminar aquí rapidito. Entonces, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y viene el versículo importante. Porque habéis sido comprados. Habéis sido comprados. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a recordar la obra sacrificial de Cristo a nuestro favor. Habéis sido comprados a precio de sangre. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué vale más? ¿La gloria de Cristo o tus 5 segundos de placer? ¿Qué es más importante? ¿Satisfacer mis apetitos o la gloria de Cristo? ¿Qué es lo triste cuando un joven se habitúa a la fornicación o un viejo? ¿Qué es lo triste? ¿Que se convirtió en fornicario? No. ¿Que de pronto se contagió de SIDA? Bueno, puede ser triste, pero no es tan triste. ¿Que le prendieron una enfermedad de transmisión sexual que es bastante grave? Lo triste de esta práctica es que el nombre de Cristo es vituperado y despreciado. ¿Por qué? Porque no te importa que la sangre preciosa del Señor Jesucristo pagó tu rescate. Esa es la condenación de los inconversos. Ahora, me queda el problema para otra ocasión, porque ¿qué tiene que ver esto con la membresía de la iglesia? Estos dichos de Corintio, los corintios habían pervertido los dichos con que empezamos este sermón. La libertad en Cristo tiene que considerar hacia todo aquello que es provechoso para los demás. Y esto tiene que vivirse especialmente en la iglesia.
Estos dichos de los Corintios con que empezamos el sermón no nos deben llevar a ser dominados por los deseos pecaminosos. Esto sería un absurdo regreso a la esclavitud. Si nosotros nos vamos a 1 Corintios 10 y ponemos los ojos en el versículo 13, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Que era otro dicho de los Corintios, para justificar la inmoralidad sexual como una necesidad fisiológica, por lo tanto lícita. Pablo invita a los corintios a pensar en su cuerpo en una forma diferente. Por asunto de la resurrección. Pues nuestra salvación no solo involucra nuestras almas, sino nuestro cuerpo también. Tenemos que mirar de otra manera a 1 Corintios 6. La salvación involucra el cuerpo. El hombre es un ser integral. Por eso existe Romanos 12.1. Romanos 12.1. Vayan a Romanos 12.1 y con esto vamos a terminar porque tenemos Santa Cena. Espero que no estén muy hambriados porque tenemos que terminar hoy esta partecita. Romanos 12. Ayúdenme a leer todos, por favor, ese versículo. 12.1, el 1. Así que muy bien. Culto racional, sacrificio vivo, cuerpos. Está mencionando todo eso ahí en Romanos 12.1, ¿no es cierto? Las misericordias de Dios, todo lo que ha dicho Pablo en Romanos 1 hasta el 11. Bien, tenga la bondad de leer el versículo 2. ¿Cómo se logra presentar el cuerpo en sacrificio vivo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Muy bien, entonces es el fruto de una renovación de la mente, ¿no es cierto? Y el versículo 3, todos, por favor, todos, digo pues... Y qué extraño, el siguiente versículo va a hablar de la iglesia, va a hablar de cuerpo, ¿no es cierto? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, sigue diciendo Romanos 12, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, no lo presten para el pecado, préstenlo para la edificación del cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue entregado. Ese cuerpo que hoy vamos a recordar que fue partido y molido. Usted no es mejor que nadie. Usted tampoco es menor que nadie. Pero usted es un pecador que necesita con urgencia recordar que su fuerza está en Cristo. Su salvación está en Cristo. Su caminar está en Cristo. Su victoria está en Cristo. Y solamente en Él. Y nada más. Si ustedes leen el contexto de Romanos 12, todo se refiere a la conducta nuestra en la iglesia. Y una de las cosas que más resalta Pablo aquí en Romanos 12 es que el amor nuestro sea un amor sin fingimiento. Y el amor sin fingimiento no es otra cosa que el amor que guarda los mandamientos.
Porque de los 10 mandamientos, 4 son al honor, la honra y la gloria de Dios, y los otros 6 al honor y la gloria de ¿quién? Del prójimo. Si no aprendes a amar a tu prójimo, al cual ves, ¿cómo amarás a un Dios que no ves? Y la manera más fácil de aprender a amar a tu prójimo es en la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. ¿Quiénes no se quieren unir? Los inconversos. ¿Por qué no queremos unirnos a otros? Porque tenemos miedo que nos agreden. Porque han sido perseguidores de la iglesia. Pero una vez que entendemos que han sido convertidos, los abrazamos y los traemos y comenzamos a hablarles como a hermanos. En las iglesias reformadas no usamos mucho esa palabrita hermano. Porque esa palabrita se pervirtió. Ahí se le dice hermano a Raimundito del mundo. Y hay que tener cuidado a quién le dice usted hermano. Porque no todos son hijos de Dios. Pero aquí en la iglesia, todos somos ¿qué? Hermanos. Todos somos hermanos, somos una familia, somos miembros los unos de los otros. Tenemos compromiso con este cuerpo, tenemos compromiso con Jacobo, tenemos compromiso con todos los niños de la iglesia, con todos los que han nacido aquí, los que han sido bautizados. Tenemos compromiso delante de Dios, porque somos un cuerpo. No tenga miedo de hacerse miembro de la iglesia. Comprenda lo que significa ser miembro de la iglesia. Comience a investigar lo que es un compromiso en el cuerpo de Cristo.